Espero estén teniendo una estupenda semana. Ya jueves. Y pues nada, con las pilas igual puestas. Bueno, chicos, ¿cómo les ha ido? Ya más adaptaditos al proceso formativo, ya un poquito más en sintonía. Con las evidencias, con la formación, con sus tiempos. Son bastantes cosas que organizar, porque pues sabemos que es muy autónomo el compromiso, entonces es bien importante evaluar de pronto en qué momento estamos. ¿Listo? Entrando en materia, muchachos, recuerden que para la próxima semana, día 26, se finaliza la evidencia que hemos estado trabajando en varias ocasiones, que es la evidencia referente a técnicas de animación, donde estudiamos bastantes técnicas análogas y donde ustedes tienen toda la creatividad y digamos que sus manos como herramientas para crear una pieza audiovisual, en este caso con la técnica de animación. ¿Listo? Entonces, recuerden, se abrió oficialmente el 12 porque ya venimos trabajando la evidencia y cierra el 26, que coincidencialmente es el día lunes. Miren, acá en calendario lo podemos visualizar. Es el día lunes hasta las 23 horas con 59 minutos para que lo tengan en cuenta. Les sugiero mucho que carguen las evidencias antes de la hora porque es ley de Murphy, ¿no? Todo tiende a salir mal. La plataforma está presentando fallas constantes, entonces pues para que no vayan a tener como ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Ahí teniéndolo en cuenta. Y fíjense que el día lunes también ocurre algo importante y es que se hace apertura de la siguiente evidencia, en nuestro caso, que es la creación del guión literario. Algunas personas enviaron ya esta actividad, no obstante, pues hay algunos elementos que vamos a ver, trabajar y socializar para que esta evidencia nos quede muy bien realizada. ¿Listo? Sí, 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 es verdad. El último día, pues, el último día siempre molesta. Por ley de Murphy siempre pasa esas cosas. La energía se condensa y explota en caos. Entonces, muchachos, retomando, esta evidencia tiene unas semanas de realización. Entonces tenemos la semana del 26, la semana del 2 y luego pues el 9 finaliza, o sea, tenemos 2 semanas de realización. Es una evidencia que tiene bastantes pasos para su realización y es importante pues socializar a qué va encaminada. Bueno, lo va a hacer la socialización de el guión literario sobre qué va a ser, me refiero a qué va a ser justamente el guión que vamos a trabajar en nuestro proyecto formativo, o sea, este guión va a ser la primera evidencia que vamos a trabajar directamente de nuestro proyecto formativo, que ustedes recuerdan cuál es nuestro proyecto formativo, a ver si de pronto tenemos eso claro. Pero no sabía que, bueno, pues sí tiene sentido lo de los aparatos electrónicos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es la evidencia de nuestro proyecto formativo? Díganme sí, no, profe, acláranos. Si no, no pasa nada, esto no es una evaluación, pero sí necesito que interactuemos. Eso, gracias, Harry. No sé si ustedes recuerdan la sesión 1 que tuvimos nosotros. La sesión 1 socializamos que nuestra... Ajá, muy bien, Jay. Ay, no se me está escuchando. No, pero siento Profe, sí que... se escucha. Ay. Porque sí se escucha. Bueno, ok, retomo. La animación
el corto animado que vamos a hacer entre 1 y 2 minutos, bien realizado, ese cortometraje, pues tiene muchas fases para realizarse de forma correcta. Entonces, este proyecto lo vamos a estar realizando de aquí hasta que finalice nuestra etapa lectiva y va a ser justamente parte de la construcción de nuestro portafolio como animadores digitales. ¿Listo? Voy a socializar nuevamente la información. Lo primero que hay que tener en cuenta son los parámetros del proyecto animado. Chicos, hacer un cortometraje solos, porque eso es lo que va a pasar finalmente en la formación, se van a trabajar proyectos individuales, digamos que este trabajo se hace en equipo, generalmente. Al realizarlo solos, tenemos que ser conscientes que pues es un trabajo arduo y que precisa muchos pasos. Como es largo el proceso y además estamos en una fase de aprender a hacer las cosas, vamos a sugerir una animación con estos parámetros y estas especificidades para no tener como traumatismos en las entregas. Se los digo porque pasa en otras fichas, si no se estandarizan estas cosas, a veces puede ser muy complejo. Ay, me alegra mucho, David, que ya nos escuches. Puede ser muy compleja la cuestión de la realización a futuro, en fases más avanzadas. Entonces, dada esa circunstancia, acá socializo estos parámetros. Si quieren, tomen el screenshot a la pantalla para que tengan esto muy en su radar por ahí, referente a su cortometraje animado. ¿Listo? La duración entre 1 y 2 minutos sin créditos, porque obviamente los créditos pues van a tener una duración, bastante texto, tenemos que hacerlo en lectura. Entonces lo ideal es que lo que vamos a animar, solamente animar, va a durar entre uno, que se llama film minuto, o 2 minutos. ¿Listo? Podemos manejar de 1 a 3 personajes, locaciones se refiere como a los lugares en donde se desarrolla la historia, historias de fantasía, y la voy a desarrollar yo en un bosque mágico, en un castillo estilo medieval y en un universo paralelo del bosque mágico. Esas son mis locaciones, por poner un ejemplo. Y pues se les recomienda un estilo vieja escuela o cartoon, muy cartoonesco, porque digamos que este estilo primero permite jugar mucho con la animación, con el diseño, con las formas y adicional, digamos que por realización también tiene sus tiempos. Ustedes pueden elegir dos caminos y aquí sí quiero que lo vayan pensando y vayan buscando el referente porque a veces llegan a fases de la preproducción, que es lo que estamos arrancando en este momento. Y no se tiene claro en qué técnica vamos a desarrollar nuestro cortometraje animado. O sea, nosotros nos dicen animación digital, pero nosotros podemos tomar el camino del cuadro a cuadro, que es como lo que hicimos en lo que explicábamos de las hojitas de papel, pero hecho en digital, o podemos tomar el camino del cutout, que es exactamente lo mismo que esas marionetas de papel, pero se hacen en digital. Entonces es importante que ustedes también vayan previendo esos tecnicismos para el desarrollo de su cortometraje. Hago una breve pausa, muchachos. ¿Tienen alguna duda, inquietud, comentario respecto a estos parámetros de proyecto? Lo ideal es que tengamos en cuenta que nosotros estamos aprendiendo animación y en los procesos de animación hay uno muy específico que se llama lip sync. El lip sync es justamente la sincronización o la animación para diálogos. Entonces, si el personaje como tal no va a tener diálogos, porque pues yo no puedo decirles es que tiene que a fuerza tener, sí debemos explorar cómo suplimos esa parte del lip sync en la actuación del personaje, de pronto es muy expresivo y demás. ¿Listo? Para cuando es junto con el de 15 segundos, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que no entendí.
Dice, ¿para cuándo es junto con el de 15 segundos? Ah, ya te entendí, ¿para cuándo? Es junto con, bueno, eso lo socialicé al inicio, que estabas tú ingresando. Esa evidencia está para el 9 de junio, ¿listo? Vamos a empezar a trabajar desde ya, porque si ustedes se fijan, la evidencia abre el lunes y nosotros tenemos clases hasta el jueves, entonces la socializamos desde ya. Instructora, ¿podría decirnos la técnica? Ay, perdón, ¿podría decirnos qué técnica podemos utilizar? O la cutout o la animación cuadro a cuadro. Por eso les estoy diciendo desde ya, pueden usar cualquiera de esas dos técnicas. Profe, consulta. Señor, dime, Harold. Buenas noches. El guión literario que vamos a hacer es la base para esa animación. Sí, ajá, por eso les digo, esta evidencia es la primera evidencia que vamos a trabajar respecto a nuestro proyecto formativo, ¿listo? De aquí en adelante, casi que todas las evidencias técnicas se están enfocando en el desarrollo de ese cortometraje. Cada pasito que vamos a dar va a estar enfocado, cada evidencia está enfocada en la realización de ese corto. Voy a retomar las especificaciones. Técnica de animación digital, pueden utilizar cuadro a cuadro o CUDA out digital. Tenemos que mirar cuáles son las ventajas y desventajas. ¿Qué técnica les gustaría aprender? Y, y pues eso lo deciden ustedes, yo no lo impongo, ¿listo? La duración, recuerden que es de 1 hasta 2 minutos. No pueden estar exactamente cerrados, pero sí procuremos mantener este margen de tiempo para llegar a un film minuto o a un cortometraje realizado, bien realizado en la formación. Podemos hacer un proyecto de 8 minutos. Ustedes pueden plantearlo, pero me entregan bien animado y bien hecho el 1 minuto, 2 minutos. ¿Por qué? Porque, como les digo, el proceso de formación a veces se ve corto en tiempos para realizar piezas tan largas. Entonces, por experiencia se los digo, es mejor hacer algo un poco más pequeño, pero bien realizado, hacer algo largo a medias. Recuerden que esta va a ser su carta de presentación ante los estudios de animación o ante departamentos de arte. Y si ustedes pues no hacen un trabajo de calidad y muy bueno, esforzándose mucho, pues de pronto las puertas se nos van a cerrar un poco porque nos van a pedir nuestro portafolio, que en este caso es, ok, ¿y usted qué sabe hacer? Y la forma de mostrar que sabemos hacer es a través de nuestro portafolio. Y esta pieza, la idea es que vaya a ese portafolio. Más allá de que me entreguen una evidencia muy bonita, no me interesa es que piensen en eso, proyecten que cada pasito que dan en este proceso del cortometraje es un plus para su portafolio profesional. Obviamente hay que entregar la evidencia, pero me refiero a que lo vean como de una manera más trascendental a simplemente entregar una tarea. Con los personajes podemos usar de 1 a 3 personajes, locaciones de 3 a 4. Recuerden que las locaciones son los lugares en donde se desarrolla dicha historia. Y se recomienda un estilo más simple, más gráfico, cartoon o vieja escuela, como los personajes de Hanna-Barbera, Betty Boop y demás. ¿Listo? Se recomiendan esos estilos. Esto ya lo había socializado yo en clase, que son algunos referentes. Ahorita vamos a ver otros. Y aquí es importante, voy a hacer un mapa. Sí, correcto, Mayra. Esa es la mejor forma de sintetizar y resumir lo que estoy diciendo. Esta evidencia del guión es el primer paso para el proyecto que vamos a realizar de aquí en adelante. Gracias por tu comentario, es muy apropiado. Ok, aquí yo voy a hacer un recuento dime, Johan, antes de que continúe. Johan, perdón, antes de que continúe. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta. Profe, lo que habías mencionado sobre pues, la cualidad de la animación, que se utilizan técnicas muy combinadas, que pueden cutout, 3D, de stop motion, ¿ahí en este proyecto tendría validez? Sí, ¿O tendríamos que estar regidos solamente a esas dos técnicas? no, sabes que no, yo no puedo limitar su creatividad, eso sería ir en contra de lo que es la animación.
Lo podemos hacer así siempre y cuando sí debemos, o sea, debe estar presente alguna técnica digital y debe ser como en su mayoría digital, ¿me entiendes? Pero tú puedes mezclar 3D si lo quieres, pero pues eso te va a implicar a ti también tener tu propia curva de aprendizaje complementada con la que vemos aquí en las sesiones y la de la plataforma, ¿listo? Listo. Gracias por tu comentario. Aquí hago alguna aclaración. Es bastante importante que ustedes sean creativos, pero entiendan que esas decisiones creativas tienen un costo a nivel de esfuerzo y tiempo, ¿sí? Si ustedes deciden hacer técnicas que no dominan o que están complementarias al proceso formativo, me parece súper chévere y va a ser un proceso, un camino muy chévere para ustedes también, pero va a tener un costo de aprendizaje y de tiempo también, entonces ténganlo en cuenta. Retomo, voy a hacer un barrido general de todas las fases que se hacen para poder generar un producto animado. En este caso, un cortometraje animado. La fase 1 de desarrollo es en la que entramos ahorita, que es donde se hace toda la parte narrativa del corto. Aquí lo importante es responder a la pregunta, ¿qué historia queremos contar? ¿A qué audiencia queremos contarle esa historia? ¿Y cuáles son las características técnicas de ese cortometraje? Entonces, la narrativa sería el primer punto. O sea, cuáles son los personajes, en dónde va a pasar la historia, qué género es el cortometraje que están haciendo. La audiencia. No es lo mismo contar una historia de fantasía para niños en un rango de edad de 6 a 8 años que contarla para adultos, ¿cierto? Entonces, sí que bien es importante elegir la audiencia y la historia para saber cómo desarrollar dicha narrativa. Y el último parámetro que les mencionaba, que es el técnico, es tener en cuenta lo que les digo. ¿En qué técnica de animación lo voy a realizar? Más o menos qué duración quiero que tenga. ¿Qué estilo visual más o menos quiero que tenga mi cortometraje? Todas esas cosas se plantean aquí con una idea y una premisa, es decir, quiero contar una historia acerca de X tema y lo voy a hacer con esta reflexión. Luego voy a construir la ampliación de esa historia como si estuvieran ustedes escribiendo un cuento y van a desarrollar sus personajes. Luego de que ya se tiene el guión literario, que es el producto resultante aquí, vamos a pasar ese guión a viñetas, como si fuera un cómic, más o menos como un cómic, lo digo pues para las personas que quizás es la primera vez que escuchan ese término de storyboard. Y una vez hecho como el desglose visual de esa historia, hago la audiovisual, donde estos dibujitos los convierto en una película, en un prototipo de película con sonido. Esa es la primera parte y esto es lo que se hace para vender ideas. Antes inclusive muchas veces de desarrollar los personajes, cómo van a, digamos, ilustrar los personajes o los escenarios, se debe tener planteado muy bien qué tipo de historia y a quién se la voy a contar. ¿Listo? Luego ya vienen otras fases que ya es, bueno, voy a diseñar esos personajes. Si ustedes están en 3D, por ejemplo, hacen el modelado de personajes, el modelado de los escenarios. Si ustedes están en 2D, pues toca preparar esos escenarios y esos personajes para la técnica de animación que ustedes están requiriendo. Si tienen diálogos, pues hay que hacer la grabación de esos diálogos. Y en la etapa de producción, pues esto sí difiere mucho del tipo de técnica en animación, porque en 3D, pues es una técnica diferente, donde se hacen más procesos. En 2D, pues depende, si es cutout, se hace un esqueleto para mover las marionetas, si es cuadro a cuadro, pues dibuje mucho, porque así se hace la técnica, ¿listo? Aquí vamos a retomar el pathline del 2D. Entonces aquí, bueno, preproducción, la idea, el guión literario, el storyboard y el animatic. Y cuando estemos acá en la parte de producción, pues ya vamos a hacer el blocking, que es la parte de producción en animación 2D es netamente póngase a animar desde el primer momento, póngase a mover esos personajes y a darles vida. Que hay procesos donde se estructuran esas animaciones, que es el blocking y el in-between.
un proceso donde se limpia la línea y se añade color, porque yo no voy añadiendo color en la animación. Las animaciones se hacen primero en boceto y se van puliendo conforme se avanza. Luego se mezcla, bueno, si hay lip sync, que era lo de los labios, ¿recuerdan? Que es cuando se sincronizan labios con los diálogos del personaje. Se hace un proceso de composición, que es mezclar los personajes con la escena, añadir efectos, ponerle lucecita, que ahí está lloviendo, entonces va a ponerle el efecto de la lluvia, que hay fuego, hago el fuego, y eso se hace un render, que el render lo que traduce es, voy a convertir toda esa información que manejo en los programas en una imagen, en una secuencia de imágenes, porque es un video. Finalizando el proceso, cuando yo ya tengo esa animación en imágenes, lo que hago es volverlo un solo video, como si tengo unas piezas de un rompecabezas que voy a juntar. Hacen el proceso de edición, que es tomar esas secuencias, colocarlas juntas, mejorar el audio, agregar la música, los diálogos, los sonidos de ambiente. Aquí es esta partecita. Luego pues se hace el proceso de rotulación. Rótulos se refiere a su cortometraje, se va a llamar X y fue creado por. Entonces así como aparece en las películas que vemos, que existen como el cabezote que llaman, pues hacemos ese proceso. Si hay que corregir el color, de pronto algunas escenas se hace, que se llama etalonaje, y pues ya la masterización, que es la pieza final. Fíjense el camino que tenemos que recorrer. Un poco largo, ¿cierto? Cada parte del proceso necesita el anterior, en nuestro caso, porque estamos trabajando solitos. Por eso yo siempre soy muy clara desde el principio con el panorama, así de pronto no entendamos muy bien los términos o el proceso. A mí en lo personal me gusta que ustedes tengan claro cuáles son los pasos siguientes. Con eso le vemos la funcionalidad al proceso. Cuando vemos como solo una partecita, no entendemos su relevancia en en esta cadena, ¿vale? Retomo acá, bueno, acá la explicación de lo que hablábamos, ya la postproducción, que es exportar la parte final. Y hay otra etapa, que es cuando ustedes ya tienen esas piezas finales. Aquí, desde este momento cero, ese guión que ustedes van a hacer, ¿qué utilidad le van a dar? Lo van a publicar en redes, lo van a presentar en una convocatoria porque quieren que se haga una película después, o, o lo van a publicar en su portafolio, ¿sí? Entonces es importante que piensen qué van a hacer con ese corto, porque miren, van a pasar mucho tiempo haciéndolo. Entonces es importante que piensen qué función van a darle. Aquí hay dos cosas que escribieron. Decía, estaba creído que la renderización era el paso final. Lo que pasa es que hay diferentes fases de render. Un render de animación y un render de postproducción. Ah, también. Instructor, la música se puede escoger a gusto, se hace como en la animación anterior, de escoger música libre de derechos. Eso lo vamos a ver más adelante en una evidencia que se llama maqueta de sonido. Por ahora te puedo decir que ambas son válidas. ¿Listo? Ok. ¿Hasta aquí claros? Sí, señora. Ok, gracias por confirmar. Entonces, muchachos, aquí es importante que eso que se, o sea, lo que se hace en el guión generalmente es lo que se cumple en gran medida, porque es una hoja de ruta para la realización de ese audiovisual. Por eso soy enfática en la duración, ¿listo? Porque no vamos a hacer una historia tan larga. Muy bien. Ay, creo que se salió. Importante, muchachos, aquí hay que revisar a detalle. No sé ustedes qué tanto consultan este material. A veces me doy cuenta que no lo consultan y eso es grave, porque básicamente lo que está aquí en el mismo lenguaje es el lenguaje que encuentran en la guía de aprendizaje.
En desarrollo creativo, ustedes se van a ir a la parte de esquemas de producción audiovisual. En esa partecita pues van a explicar todo lo que acabo de mencionar y esto es importante. Aquí nos van a hablar de unos ítems que son los que debemos hacer previos al guión. Miren todos los pasos que hay que hacer antes del guión literario. Definir el tema, la premisa, el storyline, el argumento, la sinopsis, el tratamiento literario, el desarrollo de personajes, el desarrollo literario de escenarios, escaleta, guión literario. Ese es el paso 10, ¿cierto? Entonces es importante revisar este material porque ese es el mismo lenguaje que se van a encontrar ustedes en la guía. En la sesión lo complementamos. Entonces, ojo, hay que revisar este material. ¿Listo? No, también hay una parte en que está dedicada a esquemas de narración, donde vamos a encontrar que es una trama, un conflicto, un personaje, un escenario. ¿Cuáles son los dos modelos que ahorita si alcanzamos a verlos, los vamos a estudiar, que es el modelo aristotélico y el modelo del paradigma de Siegfried, que es este señor que está aquí, donde nos dicen cuáles son las estructuras que generalmente se usan para generar historias. Hay otros tipos de historias como el viaje del héroe que tienen como otras estructuras. Son formas de escribir historias narrativas, ¿listo? Que esto después se convierte al formato guión literario. Pero primero hay que saber qué contar, que tener una historia. Dicho esto, ¿ya habían revisado algunos de ustedes esta partecita del material? ¿O no lo han revisado aún? Ok, importante que hay que revisar el material completo. Listo, chicos. Voy a entrar en materia de lo que es la presentación de guión. Ay, perdónenme. Ay, pucha. Creo que se me cerró o lo cerré por accidente. Ya volvemos a ingresar igual. Voy a copiarles el enlace de esta presentación en el chat, igual queda compartida en el resumen de la sesión. Escribir un corto animado, el inicio del viaje, desde la semilla de una idea hasta la representación en viñetas. ¿Por qué semilla y por qué idea? Ustedes van a tener una idea de contar una historia de algo, ojalá les guste y les apasione mucho porque van a tener que investigar y van a tener que revisar ese proceso mucho tiempo, entonces que les apasione es lo indicado. Estos son como los contenidos de la presentación y lo que vamos a abordar en estas sesiones. Vamos a ver lo básico como para entender la creación de una idea y de ampliación de la idea, que esa idea se convierta en un argumento a través del diseño narrativo, del storyline, de lo que es una trama. Vamos a andar un poquito en personajes, luego vamos a ver cuáles son los conceptos para entender un guión y luego vamos a ver el guión. Aquí, bueno, nos presentan lo mismo que vimos hace un momento del pathline del 2D, como para entender en qué lugar encaja esta pieza. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Ah, listo. Ay, sí, no me asusto. Entonces empecemos. Robert McKee es un guionista y digamos que es importante sus aportes en el mundo del estudio del guionismo y la narrativa para cine. Nos dice, en realidad no buscamos escapar de la vida cuando vamos al cine, sino encontrarla. El cine habla de la vida, habla de las personas, habla de sucesos, de situaciones y plantea reflexiones. Es un texto que tiene diferentes experiencias sensoriales, pero que busca justamente enviar un mensaje, ¿cierto?, a su audiencia. La idea de esta
presentación y como este contenido complementario, es darles unas pautas para poder realizar una historia, ¿listo? A veces se vuelve difícil. Entonces, si podemos contestar a lo siguiente, ¿qué queremos contar? No, yo quiero contar la historia de un niño de 6 años que tiene problemas de conducta, pero es a causa de que su padre no le presta suficiente atención cuando está en casa. ¿A quién va dirigido? Quiero que vaya dirigido al público infantil, pero también que tenga en cuenta el entorno familiar de esa criatura. Pongámosle que es un cortometraje que va de 6 a 10 años. ¿De qué trata el corto? No, esto es la historia de Camilo. Camilo es un niño de 6 años que se porta aparentemente mal en el colegio, raya mucho las paredes, pero lo que en secreto pasa es que le encanta pintar y le quiere llamar la atención de su papá haciéndole murales, ya que su papá pasa mucho tiempo trabajando y no saca tiempo para él, para jugar con él. Aparte hay una historia detrás que el papá quiso ser artista, pero pues no pudo realizar su sueño. Entonces ahí estoy hablando de X temas, pude sintetizar la historia en más o menos un párrafo. A partir de ahí yo ya puedo empezar a generar lo demás. Una forma. Entonces hay unos insumos básicos para generar esa historia. El tema, la tesis y la idea. De qué trata la historia, qué reflexión quiero dar y cómo la puedo contar de forma creativa. Eso es lo que nos están contando aquí. El tema es sobre lo que se escribe, el asunto general de ese argumento. El argumento va a ser justamente cuando ustedes dicen, bueno, la historia de Camilo. Entonces Camilo regresa de su colegio con una nota para su padre por indisciplina. La coloca en la nevera y la nevera está súper llena de notas porque es como muy común que pase. Su padre está trabajando en la computadora y ni siquiera nota que su hijo llega. Camilo saca el almuerzo de la nevera, lo mete al refrigerador y mira a su padre esperando respuesta. Resulta que no, su papá no se da cuenta. Y así voy ya desarrollando un argumento. Ya tengo la idea base. Ahora voy a tratar de desarrollarlo un poco más para encontrar detalles, escenas y formas de contar. El tema aquí, ¿cuál es? De pronto, cómo está siendo afectada las relaciones padre-hijo o cuáles son las calidades de relaciones que tenemos en nuestras familias con la primera infancia. Digamos que se podría hacer el tema. ¿Y cuál sería la siguiente? Bueno, aquí hay otra frase, la tesis. En la pantalla aparece el espejo así como la mano que lo sujeta. Obviamente nosotros hacemos una película y esa película va a tener muchas anécdotas, sentimientos, pensamientos, creencias nuestras como creadores. Entonces, por eso la frase de Jean-Claude Carrier, que es un estudioso del cine francés. Tesis o premisa. Responde al mensaje que se quiere transmitir, la reflexión que se hará al espectador luego de que vea el corto. ¿Qué quieren ustedes que se lleve ese espectador a su casa? Que se plantee qué tipo de relación le estoy dando a mi hijo. ¿Será que sí le estoy dando tiempo calidad o no? ¿Será que sí estamos cuidando en los hogares de la primera infancia o no? Son planteamientos. Aquí es importante que el formato, ojalá no sea una oración afirmativa, sino más bien una pregunta, porque es como justamente un interrogante que el espectador se lleva y se lo lleva a reflexionarlo. Y él es el que completa esa parte. Entonces, la tesis es justamente ese elemento que ayuda a orientar el tipo de reflexión que quiero dar yo en mi corto. Estos tres elementos resultan siendo una hoja de ruta para generar nuestra historia. Ya vamos a hablar de la idea, pero hasta aquí hay alguna pregunta con estos dos términos. ¿O clarito? Gracias, Jessica, por responder.
Ok, súper. Entonces, la idea resulta siendo, bueno, aquí vimos buscando a Nemo, la mayoría, o hay alguien que no. Sí, Ok, es que uso así como referentes de películas muy populares. En Buscando a Nemo, ¿cuál es el tema, muchachos? El tema de La Buscando a amistad. Nemo. ¿Tú crees que es la amistad? ¿Alguien más opina igual o distinto? la sobreprotección del papá Muy bien, con el hijo. muy bien. Muy bien, ese es el tema, la sobreprotección. Resulta que Marlene sobreprotege a Nemo porque le pasa un incidente, aparte Nemo gracias a ese incidente tiene una condición o una discapacidad, cosa que lo lleva a tener miedo frenético por el mar, por el océano. Situaciones que pasan, es obligado a salir a buscar a su hijo, por eso se llama Buscando a Nemo, en realidad el protagonista no es Nemo, sino Marley de la película, y le pasan una serie de cosas que lo hace confrontarse con sus creencias para luego terminar en la siguiente reflexión. ¿Hasta qué grado nuestros miedos como padres pueden cohibir el potencial o inhibir el potencial de nuestros hijos? Esa sería la tesis. ¿Y cuál es la idea creativa en Buscando a Nemo? Digamos que yo pude haber contado exactamente la misma película con personas. Sí, con personas en una casa normal. Pero la idea creativa justamente aquí es qué pasa si lo hacemos uno, con animales, dos, en el mar, que es inmenso, es peligroso, hay muchas criaturas, es muy variable, es entorno caótico, y lo hacemos que sean peces payasos, porque los peces payasos tienen una relación de cooperatividad con las anémonas y ellos no suelen salir de la anémona porque justamente los puede atacar un depredador. Eso es una idea creativa. Sí, o sea, tomaron una historia que pudo haber sido una historia genérica de personas y la colocaron y le dieron mucha más relevancia utilizando peces en el mar y justamente peces payasos. ¿No? ¿Esa parte queda clara? La de la idea. Gracias. Para algunos sí. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia, muchachos? Conforme vamos avanzando en estos temas, ustedes vayan tomando nota y vayan respondiendo esas preguntas para realizar su narrativa. ¿Listo? Una parte importante para realizar un guión es la investigación, ¿cierto? Investigación de diferentes... sí, exacto, Bob Esponja, el creador de Bob Esponja también lo hacía. Y digamos que cada personaje le está atribuido por sus características de comportamiento animal a una personalidad, un arquetipo, como diríamos en la parte psicológica. Investigar es importante porque va a nutrir ese guión, esa propuesta narrativa. Si ustedes van a hablar de una cultura, por ejemplo, pues hay que leer sobre esa cultura, sobre sus creencias, sobre sus datos históricos, sociológicos, antropológicos. Desde las artes visuales, por ejemplo, cuando uno está desarrollando una obra artística o un proyecto artístico, un término, lo investiga desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva, por ejemplo, voy a colocar un tema X, la salud. Entonces, la salud desde la perspectiva científica, médica, espiritual, religiosa, social, política, sí, o sea, uno hace un conglomerado de todos esos términos y de todas esas perspectivas para poder ampliar. Lee noticias referentes al tema y ahí, ok, si yo hago el tema de la salud en un futuro utópico donde las personas no se enferman, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasaría si, cierto?
Entonces, la investigación es crucial en su proceso, cual sea el tema que ustedes elijan, porque van a encarrilar toda esa narrativa, se va a nutrir, porque va a tener un sostén conceptual. ¿Listo? Este videito se los dejo de tarea para que lo revisen. Aquí pues muestran cómo se hizo el proceso de investigación para la realización de Coco. Y existen varios tipos de investigaciones también, desde la memoria, que es, ok, yo quiero hablar de este tema porque a mí me pasó, yo tengo anécdotas y tengo una conexión emocional y vivencial con ese tema. Desde la imaginación, entonces la búsqueda creativa de cosas que de pronto son intangibles o aparentemente irreales, la mitología, la religión, teorías conspirativas, etc., etc. Y de hechos, que es cuando ya hablamos, por ejemplo, no, resulta que mi historia está enfocada en el Bogotazo. Entonces, si mi historia va a estar contextualizada en ese evento histórico, lo lógico sería que yo investigara un poco más acerca de dicho evento. ¿Listo? Estas tres formas de investigar quedan claras, muchachos. O sea, ustedes tienen una idea, tienen un tema seleccionado. Voy a hablar del amor de pareja. Entonces voy a hablar de la idealización o cómo el mal concepto del romanticismo perjudica en las relaciones de pareja el desarrollo de los individuos. Ok, ese es otro tema. Ahí ya lo estamos inventando. ¿Y cuál es mi idea creativa? No, resulta que yo voy a hacer la historia que no sean personas, sino objetos. Y son objetos que porque va a ser con técnica stop motion, entonces va a ser objetos que las personas dejan abandonados, resulta que se sienten atraídos porque los dejan las personas abandonados, pero no son compatibles. Por ejemplo, no sé, como esta película Elementos, que se resulta enamorando el fuego con el agua, ¿sí? Entonces así cosas como muy absurdas, como unas gafas de sol con unas botas de lluvia y se enamoran. Pues resulta que pues no, de pronto para desarrollarse tienen que buscar otras cosas, ¿no? Y quiero hablar de eso. Y esa sería mi idea creativa. Pues que tengo que investigar yo. Ah, bueno, seguramente todos hemos tenido esas experiencias, entonces anote, reviva y anote. Luego es de la imaginación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo voy a hacer en un futuro tecnológico o es en un futuro donde la tecnología todavía no, en un pasado donde la tecnología todavía no avanza? Y de hecho, pues de pronto podemos buscar a partir de esos objetos, pues estoy poniendo ese ejemplo, en qué entornos serían totalmente incompatibles, pues para demostrar justamente esa dualidad en las relaciones. O sea que el tema que uno elija está bien conformado. Disculpa. Disculpa, José. Bueno, o sea que el tema que uno elija está bien conformado y que se sepa bien lo que trata de transmitir. Sí, no te preocupes, sí, es eso. Que ustedes sepan muy bien qué quieren hablar, qué mensaje van a transmitir y pues investigar. Eso es como la tarea en una primera instancia. Hasta aquí, vamos, vamos, vamos. Importante que esto quede súper claro porque pues es una manera en que yo les sugiero que hagan sus historias o empiecen por algún lado. A veces es difícil saber por dónde empezar, quizás esta guía les funcione. ¿Qué impulsa una historia a la acción? Hay una película que yo sugiero que se vean este fin de semana. La escribe el guionista Charles Kaufman y me parece muy buena para poder clarificar este tipo de elementos, y es que la acción mueve las historias. Se llama El ladrón de orquídeas. Sí, no sé si de pronto alguno la ha visto, es con Nicolas Cage. Y si no, pues se las recomiendo y como, porque es que es muy chistoso porque es un guionista
no me acuerdo si es un escritor o un guionista que tiene que adaptar, mentira, sí, es un guionista que tiene que adaptar un libro a la pantalla. Y como que todo el tiempo está en esa tensión de cómo hago para que no pase, pero que sí pase algo en la historia. Y pasan cosas, o sea, es como metacine. Metacine es cuando se hace una película sobre al hacer cine. Y un poquito es metacine porque justamente nos habla de cuál es el proceso de un escritor haciendo un guión. Entonces se las recomiendo mucho para que la vean. La acción es lo que hace que el personaje arranque su viaje. Aquí es importante. Las buenas historias se sienten buenas historias, no tanto por el grado de qué, de sufrimiento que le inyectes al personaje, sino la cantidad de transformación que tenga el personaje. El ladrón de orquídeas es la película, ¿listo? El personaje es nuestra ventana de conexión entre la historia y nuestra audiencia. Si ese personaje no va a tener acción en nuestra película, pues técnicamente no va a ser algo interesante de ver, ¿no? De pronto que ese personaje tenga que confrontar sus creencias, solucionar un problema, sobrevivir, todas esas cosas son un reflejo de la vida, pero más dramáticas. Finalmente, así sea comedia, tiene inyectado drama porque eh, el cine nace de la dramaturgia también. Entonces es inherente que por el tiempo en que nos muestran, pues el drama sea total. Existe una acción física que es cuando el personaje tiene que hacer algo específico como tiene que atracar un banco, tiene que salvar la vida de su hija, tiene que correr una maratón, tiene que encontrar a su hermano, etc., etc. Eso es una acción física, ¿cierto? Que vemos al personaje que se desplaza, se mueve, idea algo, pero todo el tiempo en la parte interna del personaje existe una acción emocional. Lo que les digo, el personaje empieza a cuestionarse sus creencias en la película, empieza a cuestionar sus valores, empieza a confrontarse con sus propios demonios o sus miedos, ¿cierto? Y esa acción, o sea, la combinación de estas dos acciones es lo que crea la acción con mayúscula porque es la que permite que la historia avance y sea interesante. ¿Listo? Esta partecita sí la vamos a obviar. Este cortometraje lo vamos a ver, solamente vamos a ver este y vamos a empezar a analizar el tema, la premisa y cuál es la idea creativa. ¿Listo? Voy a compartirles el enlace también en el chat porque noto que a veces no es la mejor transmisión del mundo, entonces pues para no tener esos inconvenientes, ¿vale? Voy a ajustar el volumen acá. Me informan si se escucha el audiovisual, ¿ok? Birthday, dear Arthur. Happy birthday to you. What are you looking at? Come on, make a wish. Birthday, dear Arthur. Happy birthday to you. What are you looking at? Come on, make a wish. Oh, sorry. Okay. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Thank you, guys. That's amazing. Thank you, Kemi. You're so silly. We're your friends, and that's what friends are for, right? You can always.
When hope is lost, we will be there for you till the end. Hold my hand deep in your heart. We are your friends. We are your love. Hey, Arthur, is everything okay? Fuck! Are you still looking for a better friend? Now, we can give you the best. The friend only you can see. Best friend. Never be alone. We just need to wait. 10 people. Would you like a cup of tea? No, thanks. I need another machine, Cammy. Sure, follow me. Cammy! Hey, Arthur. Cammy! Oh, thank God you're back. I really thought I was gonna lose you. What? Come on. I'm not going anywhere. We are your friends, and that's what friends are for, right? Friends, please. No, please! No! She's mine! Hey, you have me, man. What's your problem? Best friend. Never be alone. Hey, Hey, Arthur. Una cancioncita pegajosa. Ok, chicos. Primero, ¿qué tal les pareció el audiovisual, el cortometraje que vimos? Fuerte. Listo. ¿Cuál creen que es el tema? Súper chévere. Ok, yo, no importa, no te preocupes. Por eso estamos aquí, como para formarnos un poquito en esta cuestión del audiovisual, el cine y la narrativa. ¿Cuál creen que es el tema de esta película, este cortometraje? El tema. Tiene que ver la obsesión por mantenerse en ese mundo casi virtual o falso, creo yo. Eso es como tiene que ver mucho con la
Premisa, adicción, a desconexión, adicción, sí. Digamos que la premisa del producto es nunca está solo o nunca estés solo. Y de una u otra manera tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos pueden hablar como relaciones humanas y tecnología. Esos serían como los temas así principales. Ahora la premisa. Entonces aquí es cómo podemos volvernos adictos a la tecnología para establecer relaciones o vínculos con otros. Pues eso eminentemente nos habla de la soledad, ¿no? Quizás. Pero también nos habla de una incapacidad de generar esos vínculos de forma natural, como lo hemos venido haciendo hace miles de años, ¿no? Sino que ahorita se hace a través de la tecnología, ¿sí? Exacto, y está o sea, con las que cuentan son agentes virtuales que todo el mundo tiene y están preconfigurados, pero él toma afecto a ellos, entonces ahí se desarrolla una dependencia emocional que lo lleva a tomar decisiones, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea creativa aquí? ¿Cuál creen que es la idea creativa? Sí, correcto. La idea creativa aquí, ¿cuál es? La que hace creativa esta forma de narrar la historia. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa si esa tecnología es una droga? Aparte, miren, él utiliza, primero se tiene que implantar un chip para poder ver y usar ese producto, ¿no? Eso es fuerte. Y ese chip está en la cabeza, o sea, está, ajá. Sí, pues esa es como parte de la premisa. Y, pues, digamos que se aplica este líquido y es lo que permite, pues, que visualice. Entonces, esto es más, digamos que es más visual, porque de una u otra forma nosotros vivimos la misma realidad con las redes sociales. No obstante, como es un agente externo y es un dispositivo externo, pues no se ve como tan mal. Pero ahora imagínense el hecho de tener ese dispositivo implantado en ti. O sea, es una extensión tuya, porque está en tu cuerpo, como un cyborg, ¿no? Pero es un cyborg, pues que de una u otra forma está manipulado. Entonces esa es la idea creativa, o sea, ¿qué pasa si es la forma en que interactúa esa tecnología es mucho más física, más incorporada en el personaje? ¿Listo? Entonces, esto es una idea más o menos de una historia y cómo desarrollar. Para ustedes, ¿esto es fantasía, ciencia ficción o drama? ¿Qué género creen que se encasillaría la película que vimos? Ok, dice José que las tres, drama, ciencia ficción. Hay una cuestión con la fantasía y es que la fantasía se remonta a cosas, sucesos o elementos que existen en las creencias, ¿sí? Ciencia ficción, como su nombre lo indica, o viene más de la ciencia, el facto, el hecho, ¿cierto? Entonces, de pronto, fantasía no calificaría para este caso porque fantasía tiene que ver más como con la magia, con lo espiritual, con las creencias y lo mitológico. La ciencia ficción se refiere más a la tecnología, a teorías científicas y demás. Ok. Drama y ficción. Ok, sí podría ser. Y pues tiene mucha crítica social. Obviamente todas las películas, sin importar si muy comerciales o no, alguna crítica a la sociedad hace. Estos los vamos a obviar por tiempos. Y pues ya que estamos hablando de los géneros en la cinematografía se crean mucho después de que nace el cine como tal, y es una forma de estandarizar las historias, uno, y también de comunicarse con la audiencia. Si, por ejemplo, en cartelera nos dicen que esa película es de género terror, nosotros más o menos nos podemos hacer una idea de qué tipo
cosas vamos a ver en esa narrativa, así no conozcamos la película, ¿cierto? O si nos dicen que es bélica, pues ya sabemos que tiene que ver con guerra y ya sabemos qué vamos a ver. Entonces los géneros se crean como una forma de direccionar las narrativas desde la creación, pero también le permite a la audiencia tener información de qué va a consumir en ese audiovisual. Múltiples géneros: western, comedia, drama, acción, terror, musical, suspenso, bélico, ciencia ficción y fantasía, que aquí hicimos la claridad. El cine arte, que es un cine que no responde de pronto a tanta convención de narrativa y todo el cuento, sino es una expresión, o sea, como que un artista toma el video como un elemento, más no responde a una narrativa o vemos que no es objetivo. Biográfico, cuando nos hablan como de la vida de mudo, aventura y el documental como tal, que ese cine está basado en hechos, si hay una interpretación del director y el creador de la historia, pero pues digamos que hay otras maneras como de abordarlo, porque alguien está contando un hecho o un suceso o su vida, ¿no? Pues hay documentales biográficos también. Aquí hay otra frase de Alfred Hitchcock que dice que hay algo más importante que la lógica y es la imaginación. Y esto se refiere justamente a que, pues digamos, de pronto ese dispositivo que veíamos en el de Best Friend, en el corto que vemos ahorita, no existe en la vida real o pueda que se esté inventando, porque muchas veces el cine resulta inspirando a la ciencia para crear cosas. Pero hay un análogo a él, ¿no? Ah, bueno, mira, sí, hay uno que se llama Neuralink. Gracias por el dato pues sí, sí conozco que están investigando como con la actividad neuronal y con la electricidad que se produce en esas interacciones neuronales, como para leer esos pulsos y poder traducir eso a alguna acción digital. Vamos, que eso es lo que se está haciendo. Sí, correcto, es una alimentación ahí, se nutren mutuamente. Y pues esa imaginación es la que va a regir sus historias. Ustedes van a plantear en su universo que la gravedad no existe, pues la gravedad no existe en su universo, es porque quieren hablar de algo, ¿no? De algo en específico. Entonces, si ustedes hacen esa regla en su universo, por algún suceso justificado en la narrativa, pues va a dejar de suceder y va a haber la gravedad en su historia. Como para aterrizar a qué se refiere. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que para crear sus historias, ustedes deciden qué le pasa a sus personajes, en dónde transcurre la historia. Todas las decisiones están a cargo de sus manos y ustedes son esos dioses que crean esa historia. Y las historias están compuestas por dos elementos importantes, que es la verosimilitud y la coherencia. Hay que ser verosímil, o sea, creíble, pero no, para no dar un carácter de falsedad. Por ejemplo, aunque es un planteamiento erróneo por las últimas teorías de viajes en el tiempo y de cuántica, pero esto de volver al futuro plantea una premisa, que el tiempo es lineal, ¿cierto? Que el tiempo es lineal y los eventos que ocurren en el pasado alteran el presente y por ende el futuro. Entonces, bajo ese planteamiento se rigen sus películas y se tienen que regir porque ese es el planteamiento que hacen. El tiempo es lineal, eso es lo verosímil y es digamos que la idea que se genera en sus películas. Ahora la coherencia es mantener esos principios durante toda la narrativa y que si hay una ruptura de ese principio esté justificada por algo, ¿cierto? Que los animales hablan, por ejemplo. Pues si los animales hablan en su historia, pues es coherente que todos los animales deberían hablar. Y si no habla, por alguna razón, narrativa y justificada será. Entonces, crear universos es hacer que esa ficción esté en un universo creíble, ustedes plantean las reglas del juego, y que la lógica del personaje se construye a través de ese universo en el que está. Si, por ejemplo, un pato que vive en ese universo donde todos los animales hablan, nace en ese entorno, muy seguramente no se va a sorprender de escuchar a un mapache hablar, ¿cierto? Pues porque es el universo del que viene. Entonces los personajes resultan siendo productos también de esas reglas que se crean en ese universo. Aquí vamos a saltar esta parte. Bueno, aquí esto sí es súper bonito.
lo socializo ahorita. Los disparadores creativos son frases con las que ustedes pueden empezar a escribir cuando no tienen inspiración. Entonces, pasó una hora buscando el calcetín rojo y llegó súper tarde al concierto. No lo dejaron ingresar y le tocó sentarse a las afueras del campín, por poner un ejemplo, con una cerveza en su mano a escuchar el concierto desde afuera. En eso se sentó una chica que vivía una situación similar y empezaron a hablar. Y ahí ya pasó una historia, ¿sí? Entonces, eso es importante. Vamos a dejar hasta aquí, muchachos, porque me voy a ir ahora sí a qué vamos a hacer en la actividad de aprendizaje. Ay, sí salió. Sorry, no alcancé a abrir el enlace y esto se sale cada ratico. Aquí está la guía de aprendizaje. Entonces vamos ahora sí, ya como con este contexto, a ver qué nos está solicitando la guía. Evidencia cuestionario, aquí está, creación de guión literario. Describa 3 ideas cortas de historia para su proyecto. Cada idea deberá ser desarrollada con un mínimo de una página, es decir, 3 en total. Desarrolle los personajes que intervienen en la historia, protagonistas, antagonistas. Aquí nos está diciendo la guía que debemos tener 3 opciones. ¿Sí? 3 opciones donde yo voy a decir, bueno, la primera historia se va a llamar X, la segunda Y, la tercera Z. En X va a ser 2 personajes que y quiero hablar acerca de Listo. De esas 3 ideas, en el punto C, ustedes van a escoger una, que es la que van a desarrollar. En esa van a colocar el tema, la premisa. Estoy colocando los conceptos que vimos hoy. Tema, premisa o tesis. El argumento, que resulta siendo la descripción de los sucesos en la historia, como si fuera un cuento. Las otras las vamos a ver la próxima sesión, pero pues igual ustedes también las pueden revisar a detalle en su material formativo que está en plataforma, ¿listo? Cuando ustedes hacen todo esto, se hace un previo al guión literario, que es la escaleta. La escaleta es como una lista de las cosas que van a ocurrir en la historia. Luego se hace un tratamiento literario, que es ampliar esa historia y, mejor dicho, como si fuera una novela. Y de última se crea el guión. El guión tiene un formato específico, una nomenclatura de escenas específicas, una tipografía específica y cada hoja de guión más o menos se calcula es 1 minuto en pantalla. Entonces, notan, debemos hacer esto primero, pues para poder realizar el guión literario como tal. Por eso no expliqué guión hoy, porque pues primero hay que tener en presente qué vamos a contar y más o menos cómo empezarlo para la próxima sesión complementar y ahí sí fabricar un guión literario. ¿Listo? Todo esto se va a entregar en un solo PDF y recuerden que la historia que ustedes realicen es la que vamos a finalizar en nuestro cortometraje animado durante toda la formación. ¿Tienen alguna duda? La próxima clase terminamos de ver estos pasos, que son bastantes si lo notan. Les aconsejo que vayan adelantando lo que vimos en clase para como que empecemos con algo más sólido. Bueno, chicos, entonces no siendo más, si no tienen dudas o preguntas, los dejo para que escriban mucho y se diviertan escribiendo. Sí, van a tener bastante tiempo para entretenerse. Vale, hasta luego, Jean-Pierre. Que tengan una excelente noche y un feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, compañeros. ¿Vale? Chao, Hasta luego. profe.
Hasta luego, muchachos, que estén bien. Un gusto, muchachos, que estén muy bien. Feliz noche.